Ok, hola mis hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos nuevamente a este que es su canal Unción del Espíritu. En esta ocasión, como pueden ver, tenemos un invitado especial, un invitado de lujo. Está con nosotros el doctor Antonio Bolaines, quien amablemente aceptó nuestra invitación de estar en este canal y lo hacemos con motivo de los 17,000 suscriptores a los que hemos llegado. Él quiso estar con nosotros hoy amablemente, le hicimos una invitación y nos aceptó. Bueno, pues vamos a platicar con él en esta ocasión. Doctor Antonio Bolaines, Dios me lo bendiga. Bienvenido a este canal que es Unción del Espíritu. Gracias, Bernardo. También un saludo muy especial para todos mis queridos hermanos, en especial para México y en todo el mundo cibernético. Un saludo muy especial en Cristo Jesús. Gracias, hermano. Hermanos, para aquellos que no saben, el doctor Antonio Bolaines tiene un programa de radio el cual se llama El Mundo Actual. Ustedes lo pueden ver y sintonizar todos los martes a través de su página web que es bolaines.org. Y queremos hablar precisamente de eso, hermano Bolaines, si usted no lo permite. Hace creo que 2 martes estaba usted transmitiendo desde Israel. Estaba transmitiendo en una visita que hizo por allá. A mí se me hizo particularmente muy interesante la visita que usted tuvo por allá. ¿Puede platicarnos cómo le fue por allá, hermano? Sí, tuvimos una experiencia extraordinariamente bella, linda. Siempre cada año hacemos aproximadamente 2 viajes de estudios y peregrinación, así le llamamos. Nuestros viajes son completamente de investigaciones. En esta ocasión el tema era siguiendo los pasos de Pablo, que consistía en agarrar desde un estudio de la perspectiva profunda la historia del apóstol San Pablo desde Jerusalén, que es donde oficialmente él sale, y luego seguir esos pasos hasta Grecia. El programa lo hicimos directamente desde la isla de Patmos. Extraordinario para uno como escatólogo estar en el lugar donde Juan recibe la revelación del Apocalipsis. Fue una experiencia extraordinaria estar ahí en ese lugar, en la gruta, donde según los expertos fue donde Juan recibe la visión y más o menos ahí él escribe en esos 18 meses que él estuvo exiliado en la isla de Patmos. Esa experiencia, las preguntas, como un anciano de 95 años sobrevive en una isla tan en ese entonces eminentemente muerta, en medio de criminales, asesinos, un ejército romano cruel, pero hay muchas cosas que nos preguntamos. Una, que a pesar de todo Juan gozaba de una reputación impresionante, primero por la historia que se aguardaba de él, de ser uno de los sobrevivientes, de los que estuvieron en persona con el Señor Jesucristo como apóstol. Segundo, su capacidad como pastor de Éfeso, una iglesia pudiente. Eso pudo haber ayudado a que algunos soldados romanos y aún gente que él pudo haber ganado para Cristo en la isla de Patmos sobreviviera él en esas condiciones bastante infrahumanas por unos 18 meses que más o menos duró su exilio, donde él recibe la impresionante visión del libro del Apocalipsis. Sí, hermano. Estaba yo escuchando que hacen el recorrido en distintos puntos, ¿verdad? Todo como usted lo dice, por donde anduvo el apóstol Pablo. Yo creo que ha de ser bastante impactante, impresionante el poder visitar cada uno de los lugares. Dígame, hermano, ¿cuál es la sensación espiritual que se tiene ahí al estar en esos lugares y saber que en algunos lugares también estuvo el Señor Jesucristo? Bueno, una de las cosas que nosotros hacemos en nuestros estudios de peregrinación que hacemos cada año es que hacemos énfasis de llevar a nuestra gente no en un ambiente turístico que a la postre no recibe nada, sino en un ambiente espiritual. Identificarse con el hecho histórico de la Biblia, leer el pasaje de la Biblia, tocar esas piedras que son mudas pero que hablan en este momento, ver los hechos históricos, estar allí, palpar esa historia, orar, llorar, hacer el estudio. Esa es parte de la experiencia que tenemos en ese contacto directo. Traer profesores, algunos ex compañeros míos, ex profesores de la Universidad Hebrea de Jerusalén,
científicos, traerlos al grupo, hablar, palpar, tocar esa experiencia única. Entonces es algo extraordinario estar ahí. Como digo en algunos de los spots que he guardado, que grabé allá de 1 minuto, digo, en este caso las piedras hablan. La Biblia es el único libro donde lo que está escrito se puede probar cuando uno va en esos lugares. Y ahí ese dicho que se utilizaba ya en los 80, que el papel aguanta lo que le pongan, eso no tiene cabida con la Biblia, porque nuestra Biblia se puede verificar, se puede palpar, se puede tocar. Es lindo, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a Filipo y leímos en el libro de los Hechos, allí en el capítulo 16, y dice el apóstol San Pablo que se fue a la orilla del río donde estaban las mujeres judías orando. Y nos fuimos ahí, y allí está ese río. 2000 años después sigue corriendo ese río ahí. Allí están los hechos arqueológicos, allí están las pruebas. Allí nuestra gente, por ejemplo, 4 del Distrito Federal se quitaron sus zapatos y metieron sus pies sobre ese río. Y tener el estudio donde se convierte Lidia en ese lugar y ver a nuestra gente llorando en ese momento, porque lo que está leyendo lo está palpando en esos instantes. Llegar, por ejemplo, a Berea y leer en el libro Los Hechos 17, y dice que llega a Berea, y estar nosotros ahí en Berea y tocar las piedras, la evidencia de la antigua sinagoga donde estuvo el apóstol San Pablo. Esos son hechos inéditos. Llegar a Corinto y andar en una de las callecitas de las calles principales que los arqueólogos la han destapado en su totalidad y la han dejado exactamente como en la época del apóstol San Pablo, y caminar sobre esa calle y tocar allí y saber que el apóstol Pablo junto con Silas todos los días pasaban en esa callecita. Entonces, cuando uno lee la Biblia y está tocando el lugar, y está tocando con sus manos esas piedras, llegar al lugar donde trajeron al apóstol San Pablo, ahí en Corinto, los judíos ociosos que querían deshacerse de Pablo y acusan a Pablo ante el gobernador. Y estar allí está ese mismo lugar, ahí están los edificios, ahí están el sistema arqueológico, y tocar allí donde Dios usa al gobernador a favor de Pablo en ese momento, y es esa experiencia única, extraordinaria, estar en Corintio, estar en Tesalónica, allí mismo grabé un estudio en Spot, que muy pronto lo vamos a poner también, y estar en Tesalónica, allí un año después, estar en las calles en la noche, grabando allí, donde la historia habla, donde la Biblia habla de esa historia verídica. Eso es lo lindo cuando uno se puede ir a estos lugares y ver que la Biblia se vuelve verdad, que la Biblia es real. Ningún otro libro religioso, ninguno, ni el Corán, ni el budismo, el Confucio, ni el libro de Elena de White, ni el Mormón, ninguno de esos libros tiene credibilidad como lo tiene las Sagradas Escrituras. Sí, así es, hermano. Fíjese que estaba yo escuchando precisamente el programa, porque lo escuché en varias ocasiones, lo repetí ya que esa facilidad la tiene su página, y es muy bueno porque podemos escuchar programas que ya anteriormente dio y que no pudimos escuchar en vivo. Entonces estaba yo escuchando y hubo una parte que de verdad a mí me conmovió mucho, y fíjese que fue la parte donde ustedes toman un barco. Definitivamente esa parte a mí me conmovió mucho, me hizo llorar, porque ustedes hablan de que ustedes van en un barco grande y aún así vamos a decir, la marea o el ambiente en el mar pues era complicado, era fuerte. Y ustedes hacían una comparación de que como en aquellos tiempos los apóstoles tenían que tomar igualmente, no sabemos qué tipo de embarcación, y se tenían que enfrentar con ese tipo de inclemencias también. Obviamente no era lo mismo, porque en aquel entonces eran naves mucho más pequeñas, hechas de madera, digámoslo de alguna forma. Yo quiero que usted me cuente cómo fue de impresionante eso, hermano. Yo creo que en estos viajes, sobre todo ese que hicimos en la barca, fue un desafío para nosotros, sobre todo para nosotros los ministros, los pastores del siglo XXI, que estamos muy, pero muy mal acomodados, o sea, estamos demasiado acomodados, o más bien yo diría muy mal acostumbrados a querer, muchos de nosotros los predicadores, a querer exigir demasiadas comodidades, que cierto tipo de carro, cierto tipo de púlpito, que si ya no hay aire acondicionado en la iglesia,
Ya estamos reclamando que si no están las condiciones, y cuando nosotros montamos en ese barco y vimos lo que esos hombres de Dios sufrieron, el peligro a la muerte que se enfrentaban cada día, cada hora en ese inmenso, pero terrible, esas corrientes de ese mar Mediterráneo, las condiciones con que fueron azotados, por ejemplo, cuando Pablo dice que llega a Filipo y lo azotaron públicamente, más bien en Tesalónica, y dice que los azotaron a lomo pelado, lo que quiere decir que los dejaron con su llaga, y después llegan ellos a pedirle disculpas, que se vayan, y ellos dicen, no nos pueden así mandar así nomás después de habernos azotado, sin hacernos un juicio cuando somos ciudadanos romanos. Y entonces llegan los mismos magistrados y le piden perdón al apóstol San Pablo, y sigue predicando allí. Entonces cuando en Iconio, cuando él dice que lo apedrearon y lo dejaron prácticamente muerto, y cuando los hermanos están llorando alrededor de él, y abre los ojos y él dice, ¿qué está pasando? Y se levanta y dice que estamos en apuro, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y regresa a predicar el evangelio de Iconio. Esas condiciones terribles que narra el libro de los Hechos, cómo sufrieron ellos, cómo sufrieron oprobio, cómo sufrieron azote, cómo algunas veces lo tuvieron que bajar por un canasto en las paredes. Y esa forma de navegar en ese mar embravecido, en aquellas embarcaciones infrahumanas de aquella época, tal vez como la que están viajando ahorita los refugiados sirios, en esas condiciones. Y con todo eso ellos predicaban, como cuando fuimos en esta ocasión a visitar todavía está allí, según los arqueólogos, lo que fue la antigua prisión donde estuvo el apóstol San Pablo y Silas preso allí en Filipo, y verlos allí, aquella vieja que todavía se guarda allí, aquella vieja celda fría en esa noche, y ellos cantando como una manera extraordinaria, angelical, en medio de la cárcel. Esas condiciones, cuando uno va como ministro, como pastor, uno se siente confrontado y dice, de verdad, Señor, que nosotros estamos pero demasiado mimados en este siglo XXI, demasiado mal acostumbrados. No estamos viviendo ese ministerio tan sencillo, tan humilde, tan sufrido, tan extraordinario que esos grandes hombres de Dios tuvieron, y que lo hicieron con tanta pasión y con tanto amor. Yo creo que muchos de nuestros pastores y evangelistas deberían de hacer esas giras de peregrinación. Sí, definitivamente, hermano. Fíjese que yo he hecho en este canal, precisamente en los videos, he hecho mucho hincapié en eso. Apenas hice un video que se llamó La muerte para el verdadero cristiano, y precisamente tocaba yo ese tema de cómo fue el final de los días de cada apóstol. Saqué los datos de una Biblia de referencia Thompson, y es impactante que la mayoría de ellos fueron crucificados, decapitados, desollados, y créame que ninguno de ellos terminó sus días en prosperidad, a comparación de que hoy en día nuestros líderes y pseudo líderes se dan una vida de lujo, hermano. De verdad que yo no estoy de acuerdo tampoco con eso, porque la Biblia nos enseña otra cosa de cómo fue la vida de un líder en aquellos tiempos, bastante sufrida, bastante difícil, con complicaciones bastante pesadas, hermano. Definitivamente, y cabe recordar que en su totalidad los apóstoles murieron en el martirio. Todos murieron como mártires, a excepción de Juan, el apóstol, que muere en su ancianidad, pero que le tocó vivir el horrible, el duro exilio allí en la isla de Patmos, y muere en su ancianidad. Fue el único que no murió en el martirio, pero no quiere decir que fue libre de todo. Inclusive, si tú ves el libro de los Hechos, él fue parte de los que fueron abofeteados, golpeados en la iglesia primitiva, allí en Jerusalén. De manera que el ministerio así es, el verdadero ministerio es sufrido, es sufrido. Y eso es lo que decía el famoso predicador, considerado como el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon. Cuando un predicador no sufre persecución, no sufre calumnia, difamaciones, y no está pasando por sufrimiento, entonces ese ministerio, dijo Carlos Spurgeon, está entredicho. Es muy probable que no sea de Dios, porque los verdaderos ministerios son los perseguidos, son los que siempre están sufriendo persecución.
Y no necesariamente son los ministerios que estamos viviendo en opulencia. Siempre el enemigo va a atacar duro los verdaderos ministerios. Por eso es lógico, es incoherente cuando vemos a estos falsos ministros de hoy en día rodeados con guardaespaldas. Es una enorme incoherencia, enorme incoherencia. O escuchar a este pastor de Atlanta que estaba desesperado porque ya a su esposa no le gusta el jet que tiene, que cuesta $18 millones, y que ahora quiere comprarse un jet de $70 millones para sentirse seguro. Y cuando uno ve esas enormes incoherencias, y cuando leemos el libro de los Hechos de los ministerios auténticos y verdaderos, nos damos cuenta que definitivamente las cosas están muy mal este siglo XXI. Pero recuerda una cosa, Bernardo. Sí, hermano. Los ídolos los hacen a personas. Así es. El ídolo no es ídolo si no tiene idólatras. Así es. Estos predicadores como este señor de origen guatemalteco o este señor de origen hondureño en Florida y todas esas gamas de apóstatas más no tendrían tanto éxito ni tendrían tanta opulencia y tanta soberbia y orgullo si no tuvieran tantos idólatras. Yo digo, la vergüenza más grande que estamos viviendo en el siglo XXI son la multitud de evangélicos idólatras que siguen a estos elementos. Si ellos no tuvieran idólatras, no fueran ídolos. O sea, los culpables somos nosotros los evangélicos. Yo digo que, una vez más, los evangélicos tenemos que poner nuestras barbas en remojo, porque tanto que criticamos a los católicos de idólatras, pero nuestros evangélicos, a estos tipos, a estos elementos, los idolatran peor que los a sus ídolos. O sea, eso es la incoherencia con los grandes ministros del libro de los Hechos. Sí, hermano. Hermano, mire, yo tengo algunas dudas. Usted hace ese tipo de recorridos a Israel cada año, ¿verdad? Así es, lo hacemos 1 o 2 veces al año, hacemos estudio, le llamamos específicamente estudio y aclaramos a la gente que si desea ir con nosotros tiene que estar seguro que va a ser de estudio para que no nos estén reclamando allá, que no les damos libre, que no vamos a esto, que no vamos al otro. No, vamos totalmente de estudio, investigaciones y experiencias espirituales. Y lo hacemos cada año. Sí, hermano, es bastante importante, como usted decía, palpar lo que dice la Biblia y saber que eso es real. Que de hecho, por convicción tenemos ya que saber que todo lo que está escrito en la Biblia es real. Pero no hay nada mejor que ir a ver, conocer, y a mí se me hace una experiencia bastante importante. Hermano, ¿qué documentación debe de tener uno, por ejemplo, en mi caso, que soy mexicano, para poder acompañarlo a usted en un recorrido de esos? Es muy sencillo, solamente, por ejemplo, van muchos mexicanos con nosotros. Lo único que necesita es tener su pasaporte al día, con un mínimo de vencimiento de 6 meses, el pasaporte mexicano. Es todo prácticamente. Y por ejemplo, en el caso de los que viajan con nosotros mandamos una carta a nuestros peregrinos en inglés. Esa carta la presentan al consulado norteamericano y le dan una visa de tránsito porque nosotros viajamos vía Estados Unidos. No hemos tenido ni un solo problema ni con hermanos mexicanos, ni con hermanos salvadoreños, guatemaltecos, costarricenses que han ido con nosotros. Así es que es sumamente sencillo. Debe de recordarse que los mexicanos, igual que la mayoría de los centroamericanos, no necesitan visa ni para Israel ni para estos otros países donde están las 7 iglesias, por ejemplo Turquía o Grecia. No necesitan visa. Así es que solo su pasaporte, romper el cochinito nada más para sacar el dinero de la religión y ya está listo para ir con nosotros. Sí, y fíjese que precisamente a eso iba, que hablando de costos, obviamente los viajes deben de ser en dólares allá en Estados Unidos. Aproximadamente como cuánto nos gastaríamos, unos $1,000. No, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, el próximo que va a ser en Semana Santa a Israel, de estudio, totalmente tierra de Israel, anda costando más o menos, todavía no sé, porque eso es la agencia de viaje la que lo saca, está costando unos 3,000 y resto de dólares, digamos unos 2,800, $3,000, pero eso ya significa
Estamos hablando 8 días en Israel, completamente con hoteles. En el caso de nosotros sí utilizamos hoteles de 4, 5 estrellas, precisamente porque todo el día es de mucho, pero mucho trabajo de investigación. Entonces en la noche necesitan descansar muy bien y comer muy bien. Entonces, por ejemplo, ya están incluidos los hoteles, están incluidas las comidas, están incluidas las propinas y están incluidos los pasajes de avión. En realidad sale mucho más barato hacer esta experiencia que ir a Disneylandia en Orlando, que les cuesta $5,000. Oh, muy bien, hermano. Sí, porque yo supongo que hay gente que se pregunta esto y algunos, en mi caso yo lo veía como algo inalcanzable. Yo decía, ¿cuándo podré yo viajar a Israel y qué documentación necesito? ¿Qué necesito hacer? Porque a mí en lo personal se me hace importante y créanme que el día que yo tenga los medios, con gusto le voy a volver a marcar y decirle, ¿sabe qué? Hermano, anóteme porque yo quiero ir con usted. Pero se me hacía muy importante preguntarle eso. Definitivamente sí es sencillo y si el Señor no ha venido, digo porque como estamos tan cerca de la venida del Señor, si el Señor no ha venido el próximo mes de marzo del próximo año, después octubre del próximo año, si el Señor no ha venido, tenemos esos viajes cualquiera, ya sea tú o cualquiera que quiera, solo visita nuestra página web y ahí está toda la información. Sí, vamos a dejar precisamente aquí debajo del video en la caja de los comentarios vamos a dejar el link precisamente a su página, hermano, y usted puede mencionar sus redes sociales para que la gente sepa dónde contactarlo, dónde verlo y pues que la gente se apunte. Ahora dice que va a ser en Semana Santa la próxima, ¿verdad? Así es, si Dios quiere, va a ser en Semana Santa nuestro próximo viaje de estudios y peregrinación, y ese va a ser totalmente solo Israel. Y Ah, después, por ejemplo, en esa, si la gente después de eso, después de tener la experiencia de Israel, me quiere acompañar a las 7 iglesias, eso es adicional, que va a ser directamente donde estuvieron las 7 iglesias del Apocalipsis, que hoy en día está ubicado en Asia Menor. muy bien, hermano. Pues hermano, yo considero que es todo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Cuando usted desee regresar a este canal, usted es bienvenido aquí. Puede mencionarnos dónde lo contactamos, cuáles son sus páginas, por favor, para que la gente sepa, hermano. Sí, gracias Bernardo, un placer también para mí poder estar con ustedes y que la palabra llegue a toda nuestra gente y decirle a toda nuestra gente que nunca antes, y la verdad, nunca antes habíamos estado tan, pero tan cerca de la venida del Señor Así es. como estamos en estos momentos. Si logramos pasar este año 2015, el próximo año va a ser un año durísimo, pero durísimo, proféticamente hablando. De manera que la mejor manera es estar bien agarrado del Señor, ir con toda su familia a la iglesia, una iglesia sana, una iglesia de sana doctrina, una iglesia que crea profundamente en la venida de Jesús y en todas las sagradas escrituras. Decirle a nuestra gente que no tenemos por qué tener miedo, pero sí tenemos que buscar al Señor con toda nuestra familia. Si desean contactar también nuestro ministerio, bueno, ahí nuestra página web Bolaines con Z al final, bolaines.org, y allí está toda la información, incluyendo nuestro programa El Mundo Actual, que todos los martes sale en vivo y después en nuestra página hablando del acontecer mundial. Con mucho gusto, ahí está toda la información. Bernardo, saludo muy, pero muy especial y un placer poder estar contigo también. Gracias, hermano. Igualmente, gracias por su humildad, hermano, porque no cualquiera hace eso. Vea que no es la primera persona que intento contactar y usted es muy amable, accedió. De verdad yo se lo agradezco. Y precisamente ese es el objetivo, ¿verdad? Que la gente que nos ve sepa que somos cristianos principalmente, que seguimos a un Cristo, a un Dios verdadero y que nos gusta estar apegados a la palabra de Dios sin andar siguiendo a charlatanes, ¿verdad, hermano? Así es que gracias por la oportunidad, gracias por estar aquí conmigo. Dios me lo bendiga mucho, hermano. Gracias, Bernardo, y saludos a ustedes también. Dios me les bendiga. Gracias, hermano. Bendiciones.